Ok, en la introducción, bueno, antes de la introducción, mientras nos acomodamos, saludamos a algunos hermanos que nos acompañan a través de la net. Alexis dice que nos ve junto con Arina. Karina. Perdón, hermana. Te confundí con una marraqueta. Así que, ¿de dónde nos escriben ellos? Coquimbo. Tenemos a Felipe y Anita desde Rancagua. Tenemos a Esteban y a Yorki desde Chihuayante, Vicente y Bárbara desde Las Camelias, y Pablo y Lisette desde Antofagasta. Así que van nuestros cariñosos saludos a los hermanos que están junto a nosotros. En la página 3, página 3 en su apunte, tercer asterisco, dice, no puedo abordar el tema desde la perspectiva dogmática. El premilenialismo es un sistema de interpretación. Marca eso, porque el premilenialismo es un sistema de interpretar las Escrituras. Pero no surge porque vamos a las Escrituras con un esquema escatológico o una postura teológica, sino con el intento de ser consecuentes, y marca eso, con una hermenéutica histórica, gramatical, literal. No vamos a las Escrituras pensando en este esquema. Llegamos a esta conclusión porque aplicamos un método de hermenéutica histórico, gramatical, literal. Vamos a pantallar después con respecto a este tema, pero esa es la razón. El premilenialismo es un sistema de interpretación. La teología del pacto es un sistema de interpretación. Pero este sistema de interpretación no anteponemos nosotros un calendario. Llegamos a esta conclusión porque aplicamos una hermenéutica histórico, gramatical, literal. No vamos al texto con una presuposición. En otras palabras, nuestro método es un método inductivo. Llegamos a una conclusión después de la observación. Teología del pacto, arma su esquema y va a las Escrituras con un método deductivo. ¿Qué significa eso? Que ya va con una premisa frente a los textos. Es por eso que ellos te van a obligar, el sistema te obliga a que espiritualizar el Antiguo Testamento. Y lo vas a encontrar siempre. Quiero citarles, para que no sea cuento mío, citarles a un escritor que habla sobre la escatología paulina, para que veas cómo ellos espiritualizan el texto. Voy a leerlo ya he hecho muchas pruebas. Este escritor, bueno, no voy a mencionar el nombre porque lo estamos grabando, pero él dice lo siguiente, viene hablando del postmilenialismo y el premilenialismo. Dice él, preguntándonos cuál de los dos, el premilenialismo o el postmilenialismo, ha hecho o ofrece hacer más bien al cristianismo práctico, o en cuál de los dos se puede confirmar o confiar para hacer menos daño a la causa de la religión. Es decir, ellos dicen, ¿qué hace menos daño? Ya Sproul ya había dicho que el premilenialismo es un veneno. Entonces, incluso entonces, la respuesta no es tan fácil de obtener, dice él. ¿Cuál de los dos hace menos daño? ¿El post o el premilenialismo? El quiliasmo, que es la creencia en esto. ¿Qué es esto? El reino o el milenio. Ellos dicen, el quiliasmo tiene en su haber la asombrosa disposición que demuestra de tomar las Escrituras del Antiguo Testamento de manera realista, con fe simple, sin preguntarse si el cumplimiento de estas cosas es incluso lógicamente concebible, ofreciendo como su única base la convicción de que para Dios todas las cosas son posibles. Un hermano me decía así, que es amilenial. ¿Cómo me puede decir que va a haber un reino milenial si ya no hay judíos en esta tierra? Si hay 17.000 judíos, 19.000 dando vuelta. Pero ellos dicen que ya no hay un Israel que Dios tenga que hacer una promesa, que sería un milagro muy grande de Dios. Y de hecho, lo es.
Lee Apocalipsis 7 y el 14, los sellados son un milagro de Dios. Porque después del año 70, ningún judío puede demostrar por el registro civil que pertenece a cada tribu. Ese es un milagro del Señor. Mira lo que dice este personaje. Esta actitud, por supuesto, no se alcanza sino a través, es decir, tener un premilenialismo, esta actitud, por supuesto, no se alcanza sino a través de un imprudente abuso de los principios fundamentales de la exégesis del Antiguo Testamento. ¡Wow! Suena grande. Una perversión que invade inevitablemente los recintos de la exégesis del Nuevo Testamento. Suena pero espectacular. Sin tener en cuenta el hecho de que el Antiguo Testamento ya apunta a la espiritualización de la mayoría de las cosas en cuestión. ¿Qué te está diciendo? Que ya su hermenéutica deja de ser histórica, gramatical, literal. Yo les recomiendo que compren el libro de hermenéutica de Louis Berkhoff, porque Louis Berkhoff es muy honesto en decir el método histórico, gramatical, literal, que es teología reformada. Pero cuando llega a la literatura apocalíptica, patinan, no son consecuentes. A ver, ¿qué dice más? Se debe dar el debido crédito al tipo de fe, escucha, de los premilenialistas, se debe dar el debido crédito al tipo de fe ingenua que implica tal mentalidad, creer en un quiliasmo. Es una gran lástima que desde este mismo punto de vista el premilenialismo no haya sido estudiado psicológicamente. Nos mandó ahora al psicólogo. A fin de determinar, mira qué interesante, no haya sido estudiado psicológicamente a fin de determinar de dónde ha adquirido tales características en su larga y tortuoso curso a través del tiempo. Queridos, tenemos que ir todos al psicólogo. Voy a dejarlo acá para que lo lea, porque no es cuento, lo acabo de comprar para ver cómo iba a ser. Entonces, la teología del pacto, no quiero hablar mal de ellos, pero se jacta de ser muy intelectual, y tienen ese orgullo. Yo diría que a veces conservan un racismo en contra de la nación de Israel terrible, porque en esencia lo que es un antisemitismo, olvidando que Dios, que la niña de sus ojos sigue siendo ¿quién? La nación de Israel. Nota entonces el comentario que aplicamos nosotros este tipo de método. No encontrarás citas de confesiones de fe histórica que avale el premilenialismo en este apunte, pero sí hay creencias históricas premilenialistas en la historia del cristianismo. Tú puedes leer los planes proféticos y hay unas páginas al final del apunte donde pongo un poco de historia. En los planes proféticos yo recomiendo 2 libros que puedan adquirir. Los planes proféticos de Cristo, escrito por John MacArthur y Richard Meehan o algo así. Es muy buen libro, muy bien sistematizado, muy libro. Y este de Bauer, que escribe Síntesis del Antiguo y Nuevo Testamento, buenísimo. Este libro es bueno. Y como dicen los chilenos, se hace chupete a la línea del frente. Muy claro, muy bueno. Recomiendo estos 2 libros. Tienes la literatura clásica de teología de Wright, teología básica. Tienes Eventos del Porvenir, muy buen libro. Que lo que hablábamos con Marcos ayer o hoy, ayer creo que fue. Lo que me gusta de Pentecostés, de su libro Eventos del Porvenir, que él, antes de darnos el esquema, nos presenta su hermenéutica. Y porque todo esto, la diferencia entre la postura y posturas escatológicas, tiene que ver con cómo tú vas a interpretar las Escrituras. Ya les leí que para la teología del pacto nosotros no entendemos que el Antiguo Testamento hoy tiene que ser entendido en forma espiritual. Que eso es el pensamiento de Agustín, es un pensamiento platónico. Louis Berkhoff reconoce que el origen de la hermenéutica es platonista. Y obviamente también la mitología, Hermes,
Menedein, Hermes, el dios intérprete de los dioses. No encontrarás citas de confesión, digo acá, y rechazo la acusación que, tengo ese punto, sí, rechazo la acusación que el premilenianismo es una creencia herética, porque no es sustentada con la teología histórica. Falso. Porque sí hay evidencias suficientes en la teología histórica. Tal vez no van a hablar de un dispensacionalismo, pero ellos creían en ciertas etapas, ciertos periodos de tiempo. No sé si alguno de ustedes leyó la teología de Berkhof, ¿no? Por ahí a veces nos hace leer en... Berkhof cree en 5 dispensaciones. Es imposible no creer. Antes de la caída, después de la caída, antes de Noé, después de Noé, antes del llamado de Abraham, después del llamado de Abraham, y qué mejor, antes de la ley y después de la ley. Si tú crees eso, ¿qué hay ahí? Economos, dispensaciones. Entonces es imposible no sustentarla. Se acusa, y pongo ahí a Edward, que él en su libro dice que el dispensacionalismo o premilenialismo comenzó con el manual de Lacunza, que fue un teólogo católico. Está en internet, lo puedes encontrar, ahí está el nombre de él, puedes buscar el documento. De esta forma desarrolló un esquema y que Marx era un piedrazo en la cabeza y luego cuando se durmió dice que tuvo una visión de la venida de Cristo en 2 partes y que ese es el origen entre el rapto y la revelación. Curso de formación teológica, CLIE. Lean el volumen, creo que es el 9 de José Graus. Creo que es la cita de José Graus. No es la cita de José Graus, pero él enseña exactamente lo mismo. Abajo, el premilenialismo es en la conclusión teológica que surge de la exégesis de los pasajes en su contexto, de entender la revelación progresiva y de no intentar superponer un testamento sobre el otro. Marca esa frase. Porque lo que nos da a nosotros sustento es que creemos que el Nuevo Testamento sí nos presenta un esquema y ese esquema es consecuente con la revelación progresiva. En la revelación progresiva, ¿qué significa la revelación progresiva? Es decir, que Dios no reveló todo de una sola vez, que fue revelando poco a poco, pero la nueva revelación reemplaza lo antiguo. No, la nueva revelación va construyendo ¿sobre qué cosa? Una base que ya fue entregada. Es decir, que una pausa y ya volvemos. Íbamos tan bien. Así que, ¿en qué iba? En la revelación progresiva, entonces, el Nuevo Testamento amplía, clarifica, pero no sustituye previa revelación. Y esto es importante. Cuando oigas cualquiera que diga, no es que el Nuevo Testamento reemplaza o hay que espiritualizar, teología del pacto. Te va a llevar inevitablemente a otra conclusión. O cuando tú oigas, no es que la iglesia es una extensión de Israel, sí, en un gran plan, pero sabemos a la luz de las Escrituras que la iglesia tiene un propósito muy específico en esta tierra. Cuidado con la exégesis, anteponer algunas cosas. Por lo tanto, la postura milenial no surge tanto del prefijo que se utiliza. Somos premilenialistas. No surge solamente del prefijo que le damos al milenio, sino de tener un sistema de interpretación que es consecuente. Ahora, en ese sistema, quiero que veas conmigo, estoy en página 4 ahora, y ya comunicaba que el tema central de las Escrituras es el reino de Dios. Para entender el progreso canónico se debe establecer claramente cuál es el tema central de las Escrituras. El tema central de las Escrituras es el reino, ya que podemos resumir toda la revelación en 4 conceptos. Creación, segundo lugar, caída, redención y obviamente, ¿qué cosa? Al final, la nueva creación. Hay 2 formas de mirar la escatología. 2 formas de mirar la escatología. Una es una visión espiritual, que es tomar el Antiguo Testamento y espiritualizarlo. O bajo el caballito de Troya, que es, hay que tener una hermenéutica cristocéntrica. ¿Ok? ¿Qué es la hermenéutica cristocéntrica? Ayer hablábamos. ¿Qué es la hermenéutica cristocéntrica? No me definiste en la otra. Que todo
pasaje, en todo pasaje de las Escrituras, tienes que ver a Cristo. Y si no está haciendo mención de Él, ¿qué tienes que hacer? Forzar el texto a que me presente a Cristo. Eso ya no es exégesis. ¿Qué es? Eisegesis. Es hacer decir al texto lo que el texto no dice. Eso me obliga entonces a no interpretarlo contextualmente, no interpretarlo literalmente, no interpretarlo gramaticalmente. Me obliga a interpretarlo como alegórica o espiritualizar el texto. Eso se llama por el catolicismo sensu superior, que el sentido superior o más pleno o más amplio. El creer que el autor va por el autor humano, el agiógrafo, el instrumento humano, va por un lado y que el Espíritu Santo, ¿qué? Va por otro. No es así, porque cada pasaje de las Escrituras se interpreta a sí mismo. ¿Qué es lo que te toca hacer? El trabajo que ustedes tienen que hacer. Observar, orar y observar el texto. Cada pasaje se interpreta a sí mismo. ¿Lo tiene? Entonces, con una hermenéutica histórica, gramatical y una interpretación literal. Entonces, pensando un poco en el tema central de las Escrituras, es el reino de Dios. Creación, caída, redención y nueva creación. El primer formato o el primer sistema de cómo estudiar la escatología tiene que ver con una visión espiritual. Anota eso, visión espiritual. La visión espiritual es básicamente teología pactista, porque tiene que llegar tiene que concluir que con el Antiguo Testamento para ser consecuente con el Nuevo Testamento lo tiene que espiritualizar. ¿Qué es espiritualizar? No darle el sentido literal. Por ejemplo, cuando llegan a la literatura apocalíptica, se enfrentan con Apocalipsis. 7 veces aparece la palabra profecía en el libro de Apocalipsis a través de sus páginas. ¿Qué te indica eso? ¿Qué te indica? Que ahí hay profecía. Pero si yo aplico un sistema histórico, gramatical, literal, tengo que llegar a esa conclusión que Apocalipsis me está dando un cuadro cronológico de eventos futuros. Aunque a veces describe el cielo, a veces la tierra, a veces va al cielo, a veces va a la tierra, porque así es. Hay una sucesión de ¿qué? De eventos. Pero como mi sistema no me lo permite, mi sistema teológico no me lo permite, me obliga a decir que Apocalipsis, primero, es una literatura apocalíptica. 100% de acuerdo. Porque la literatura apocalíptica, anote por ahí, incluye en primer lugar que el que recibe la revelación está en cautiverio. Sea Daniel, sea Ezequiel o sea Juan el teólogo, están en cautiverio. En segundo lugar, siempre la literatura apocalíptica es entregada a través de un medio, un ángel, un mensajero. Lo tienes en Daniel, lo tienes también en Apocalipsis. Y en tercer lugar, siempre hay una esperanza de liberación. Tanto Daniel, Ezequiel, la gloria que se aparta del templo, esa la Shekinah de Dios, un día que volverá a esta tierra. Pero vuelve ahora a través de ¿quién? No del templo. Vuelve a través de la persona de Cristo Jesús. Y el libro de Apocalipsis señala una cosa, la consumación de la obra del Redentor. Que al final el triunfo ¿de quién es? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero la hermenéutica pactista te dice que ese libro es una analogía o hay que espiritualizarlo. Y ahí está la diferencia. ¿Por qué tienen que espiritualizar Apocalipsis? ¿Por qué no hacen lo mismo con Daniel? Porque los comentaristas reformados cuando hablan de Daniel son increíbles. Ellos reconocen los 4 imperios, pero son figuras. ¿Son qué? Un oso, un león, ¿cómo era? Un loso, no, es el tercero. Un león, un oso, sí, un leopardo y un cuarto animal que no se puede describir. Ellos ven que ahí está hablando ¿de qué? De imperio. ¿Por qué no lo espiritualizan? Porque hasta ahí tenemos una hermenéutica histórica, gramatical, literaria. Y cuando vamos a Apocalipsis, que son los mismos animales, que son casi las mismas figuras, porque ahora tenemos que tomarlo con pinzas. Porque si aplicamos el método histórico, gramatical, literal, los va a llevar por ¿dónde? A un esquema.
De esa manera, no importa si Apocalipsis 20 dice que son 1000 o son 500. De hecho, en método de estudio bíblico, cuando una palabra con el término quiliasmo se repite en esos versículos 6 veces, en método inductivo, te enseña que cuando tú encuentras una palabra que se repite, que el tema principal, no te puedes divorciar de ese concepto. Entonces, ¿qué tiene que hacer Sproul? ¿Qué tiene que hacer Berkhoff? ¿Qué tiene que hacer la teología reformada? Cortamos esos versículos. Y si hablamos de una resurrección, ya no puede ser una resurrección física. ¿Y qué dijo San Agustín sobre la resurrección? Que era el pasar de muerte a vida de los creyentes en el siglo IV. Por eso digo que los reformadores reformaron muchas cosas, pero no reformaron la escatología. ¿Por qué? Porque no había un Israel presente y porque a pesar de eso sigue siendo una influencia católica. Sigue siendo porque San Agustín, yo creo que él es creyente, pero él es base teológica para los dos campos, para el campo del cristianismo y también para el campo del catolicismo. No podemos desviar, pero él aplicó el método platónico, el método alegórico de las escrituras. Por lo tanto, el primer sistema es una visión espiritual. ¿Estamos claros? Que básicamente es teología del pacto, teología reformada en ese punto. Y en segundo lugar está la visión de nueva creación. Nosotros creemos que vendrá cielos nuevos y tierra nueva, que hay un comienzo y que hay un fin, y que Dios cumplirá en el tiempo y en la historia de los hombres sus propósitos. El tema central de las Escrituras, por lo tanto, es el reino de Dios. Ahí pongo una cita pensando en el tema central de las Escrituras. MacArthur afirma en su teología sistemática: el amplio tema rey, reino humano y divino aparece a lo largo de la Biblia, con las excepciones de Levítico, Ruth, Joel. El Antiguo Testamento menciona de este tema de forma explícita en 36 de sus 39 libros. Mirando el Nuevo Testamento, con la excepción de Filipenses, Tito, Filemón y las cartas de Juan, el Nuevo Testamento lo menciona directamente en 21 de 27 libros. En total, 57 de las 66 libros canónicos incluyen el tema del reino de Dios, es decir, el 86% de ellos. De hecho, el Salmo 115 claramente presenta al rey Mesías sobre esta tierra. La única diferencia es que el rey Mesías sobre esta tierra en el Salmo 115 es interesante, porque el mismo rey es también sacerdote, lo que nunca pudo ser en la economía antiguo testamentaria. ¿Por qué el Mesías no puede ser rey en la economía antigua, no puede ser sacerdote en la antigua economía? ¿Por qué Jesucristo no pudo ser sacerdote en la antigua economía? ¿Ya? Ahora, no nos equivoquemos, no todos los levitas eran sacerdotes o sumos sacerdotes, descendientes de Aarón, pero el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio superior. Y es por eso que el escritor a los Hebreos presenta que cuando Abraham presenta su ofrenda a Melquisedec, ya los levitas, ya Aarón estaba sobre los lomos o los hombros. ¿Por qué? Porque toda la línea hebrea viene a través del llamamiento de Abraham. Y el Salmo 115 te presenta a Cristo como león y también como cordero, que en la antigua economía sería muy difícil. Pero Jesucristo es sacerdote de un nuevo orden. Y su sacrificio no se presenta, ¿en dónde? En el templo, sino que se presenta, no en la copia, sino que se presenta en el atrio, en el original. Y otra cosa importante, el escritor a los Hebreos dice que una vez que él presentó un sacrificio, se sentó a la diestra del Padre. Pero un sumo sacerdote no podía sentarse. ¿Por qué? Hebreos capítulo 10. Porque tiene que estar presentando continuamente sacrificios. Pero el sacrificio de Cristo, Hebreos 10:10, fue hecho una vez y para siempre. Al mirar, da vuelta a tu apunte. No, todavía yo estoy mal. Estamos en la página 4. Al mirar el Nuevo Testamento, el primer libro de la Biblia, el Evangelio de Mateo, introduce ya el concepto del reino. Si bien es cierto,
no podemos hablar, no podemos decir que Mateo fue el primer evangelio escrito, porque es posible que el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento sea Santiago. Luego los evangelios depende si creemos en el original Q, y luego viene, es posible que el segundo escrito es Marcos. Antiguamente se creía que Marcos era el último, los nuevos estudios creen que Marcos es uno de los primeros escritos. Independientemente de eso, nuestras Biblias tienen un orden temático más que cronológico. Y cuando entramos al Evangelio de Mateo, es claro y es interesante ver la propuesta. ¿Cómo presenta Mateo a Jesús? Como el rey de los judíos, y su esquema es tremendamente claro. 1.1, Mateo 1.1, ¿qué dice? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y esto es clave, porque si yo lo miro así, hay un error anacrónico. ¿Qué sería un error anacrónico? De fechas. El que escribió se antepuso un personaje 1000 años antes. No, es que la finalidad del Evangelio de Mateo, ¿cuál es? Demostrar ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Rey. Y de hecho, Él presenta el Evangelio en sus 28 capítulos en esa función. Los primeros 11 capítulos presenta todo el derecho que tiene Jesús como hijo adoptivo de ser ¿quién? El Rey. Su derecho legal fue adoptado por José. ¿Recuerdas que José quiere dejar a María secretamente? Porque legalmente ya están casados. Y él tiene que aceptar y decir, mira, el hijo ya tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Derecho legal. Ahora, en el capítulo 2 vienen unos personajes a adorar ¿a quién? ¿A quién? Al rey. ¿Por qué? Porque tiene un derecho legal. En el capítulo 3 tú ves el derecho personal de Cristo. Es el Padre quien dice, este es mi Hijo amado. En el capítulo 4 vemos la tentación de Jesús. Ahí se demuestra el derecho moral a ser el rey. Porque él, en el desierto, con todo en contra, logra obedecer y no caer. Como el nuevo Adán, que Adán en todo lo ideal, en el paraíso, desobedece a su padre. Y finalmente el Señor le dice a Satanás, vete, apártate de mí. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Mateo presenta el derecho judicial de Jesucristo a ser el rey. Porque él dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, él no está anteponiendo su ley, sino que la está llevando a un nivel mucho más alto. Si era culpable el hombre por asesinar, ahora es culpable por decirle al hombre necio. Si antes solo se castigaba al pecado del adulterio consumado, ¿qué dice ahora el Señor? Que ya ahora tú pecas solamente con mirar o codiciar. ¿Está alterando? No, está ampliando y aún subiendo la ley de Dios a un aspecto, levantando la ley de Dios a un aspecto más amplio. Entonces, si tú tienes el derecho legal, capítulo 1 y capítulo 2, su derecho personal, capítulo 3, su derecho moral, capítulo 4, su derecho judicial para ser rey, capítulo 5 al 7, encontramos que desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11, que ese reino es ofrecido, y Mateo va a presentar diferentes milagros de Jesús que van demostrando ¿qué cosa? El cumplimiento de Isaías, capítulo 61. Ese capítulo es importante para mostrar el ministerio mesiánico, porque todos los milagros que Jesús hizo, los hizo como una credencial, evidenciando que Él era ¿quién? El Mesías. Concluye con el capítulo 11. Juan está ¿dónde? En la cárcel. ¿Y qué manda a preguntar? ¿Eres tú? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Díganle, ¿qué cosa? Los ciegos ven, los cojos andan, milagros. ¿Qué los milagros? Ahora, ese periodo de milagros tiene que haber sido espectacular. El Señor no dejó ningún enfermo, los sanó a todos. Es decir, que si alguien estudió, era médico en aquel tiempo, estaba sin... Y era un necio pagarle a alguien cuando hay alguien que está... Ahora, no todos los que fueron sanos fueron salvos. Hay que hacer una distinción. El clásico ejemplo, los 10 leprosos, no todos. Ahora, una vez que el reino es presentado, porque Mateo nos dice
quién es el rey, cuál es la credencial del rey, pero también nos contesta la pregunta, ¿qué pasó con ese reino? Juan, resumidamente en el capítulo 1, verso 11, nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo rechazó Israel a su rey? Mediante sus líderes religiosos, atribuyendo los milagros de Jesús, ¿a quién? A Satanás. De esta forma, y ya les explicaba ayer cómo el Señor Jesús cambia su metodología en Mateo capítulo 13, su pedagogía, y comienza a enseñarles en parábola. Y Él les habla, a vosotros es declarado el misterio del reino de los cielos. Finalmente, el reino es pospuesto. El reino que fue prometido, presentado, el reino fue finalmente pospuesto. ¿Hasta cuándo? Hasta que un grupo... ¿Qué es esto? Hasta que un grupo de sobrevivientes de este tiempo, que son del remanente de Israel. Ojo, siempre hace las Escrituras manada pequeña, un pueblo pequeño. Pablo es más claro en Romanos capítulo 11. Cuando el tiempo de los gentiles se haya cumplido, entonces Israel será salvo. Israel está describiendo en sentido étnico, pero la salvación siempre es individual. Es decir, un grupo de ellos diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. De esa forma, Jesús presenta entonces en Mateo capítulo 24, 25, ¿qué señales habrá de su venida? Todo Mateo 24, 25, en mi opinión, podemos, Woolworth, en su esquema escatológico, él cree que los primeros 9 versículos son señales generales y que nosotros, la iglesia, los va a ver. Personalmente creo que Mateo 24 describe las señales, los primeros señales son los 3 años y medio de la tribulación, porque concuerdan con Apocalipsis capítulo 6, los 4 jinetes, está en el apunte, ustedes lo verán más adelante en las páginas, concuerdan, y que luego de los principios de dolores viene la gran tribulación, que es la segunda mitad del tiempo de la tribulación, donde los judíos son perseguidos a muerte. ¿Por qué razón los judíos perseguidos a muerte? Porque el reino fue prometido ¿a quién? A la nación de Israel. Casa, ¿qué más? Trono y también reino. De esa forma tenemos este cuadro en el Evangelio de Mateo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Cuando hablamos del reino de Dios, para cerrar ya este punto número 1 ahí en su página 4, cuando hablamos del reino de Dios, quiero hacer 2 distinciones. Podemos hablar del reino de Dios, el aspecto espiritual y un aspecto visible. El aspecto espiritual es que Dios es soberano. Es decir, el monarquianismo, no sé si inventé esa palabra, hay que buscarla bien, pero para presentar el reino de Dios, Dios es soberano y Él demuestra en la historia de los hombres quién es el soberano del universo. A pesar de que hay un reino paralelo de tinieblas, al final se demuestra que Dios es el soberano del universo y que Él es lleno de gracia, lleno de bondad. Incluye lo que llamaríamos el aspecto del soteriológico, incluye el aspecto doxológico, pero demuestra que la historia que nosotros estamos viviendo, Dios ya la escribió desde un principio. ¿Por qué? Porque el final de la historia humana es la historia del Dios soberano, del Rey de Reyes y también del Señor de Señores. Hay un gobierno que es espiritual, soberano, y hay otro aspecto visible de su gobierno, que es el reino mediado, que es el reino teocrático, que es el reino milenial, que es el aspecto visible del gobierno de Dios. Caer en los juegos, porque Mateo dice el evangelio del rey, el reino de los cielos, y otro dice el reino de Dios, es el reino de Dios con aspectos tanto de espiritual como su aspecto visible. Es más fácil este esquema. Hay un reino sobre nosotros. Dios gobierna. Amén. Antiguo, Nuevo Testamento, Él es soberano, Él gobierna. Hay un reino sobre nosotros, soberano, que gobierna. Dios estableció en los cielos
su trono y desde ahí gobierna cielo y tierra, incluye a los ángeles, porque Jesús dice así: hágase tu voluntad. ¿Cómo? Como en los cielos, así también en la tierra. Ahora, hay otro aspecto del gobierno de Dios que está sobre nosotros. Hay un gobierno que está dentro de nosotros. Así como los santos del Antiguo Testamento y la iglesia, Dios gobierna o el Señor gobierna en nuestras vidas. En un hiperdispensacionalismo te dicen, cuidado, la iglesia no llama a Cristo Rey. Pero también te enseñan, no llame a los hombres al arrepentimiento, que es un problema. Porque Pablo claramente enseña que Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Hay un reino dentro de nosotros. El hiperdispensacionalismo dice, Mateo capítulo 5 al 7 no es para nosotros, porque es la constitución del reino. Equívoco. Toda escritura es útil para nosotros. Ahora, cuando vamos a las escrituras, en una buena hermenéutica hay que sacar el principio perdurable, la verdad teológica que está por sobre la narrativa. Siempre hay una verdad teológica, siempre hay algo de Dios que se revela ahí y siempre hay algo del hombre que nosotros debemos ver. Pero el reino que está dentro de nosotros es un reino espiritual y todos estamos sujetos a ese rey soberano. Rendir nuestra voluntad. Aunque en el tiempo y en la historia, porque en tercer lugar hay un reino frente a nosotros. Hay un reino sobre nosotros, Dios es soberano, hay un reino dentro de nosotros, y Jesús se lo dijo claramente a Pilato. ¿Qué le dijo Jesús a Pilato? Mi reino. Ahora, ¿a qué se refiere con reino? Su reino espiritual. ¿Recuerdan un reino espiritual y un reino físico? Él se refiere a ese reino espiritual, que es cierto. Pero creer que no hay un reino histórico en esta tierra, porque Jesús dijo que hay un reino espiritual, es malentender y malinterpretar todo el Antiguo Testamento. Es lo que leíamos. Tienes que ir al psicólogo. Porque eso es lo que dice el hermano. Si tú eres premilenial, tienes que ir al psicólogo para que te traten bien. ¿2 minutos? Ok, tienes que ir al psicólogo. Entonces, ¿hay un reino que está? ¿Cuál es ese reino? Un reino soberano. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Aunque no estés de acuerdo, es igual, da lo mismo, porque Dios es soberano. Hay un reino dentro de nosotros. ¿Amén? ¿En el Antiguo Testamento estaba ese reino? Sí, porque es espiritual, es el gobierno de Dios sobre su pueblo. Ahí estaba. Los salmos adoran a Dios como rey, como soberano, omnipotente, soberano, no como padre. Ningún israelita se acercaba a Dios llamándole, como Jesús nos enseña, Padre nuestro. Mira los salmos, cómo se presentan los hombres ante Dios. Rey, soberano, Señor, pero no como padre. Y cada vez que se describe a la nación de Israel como hijo, siempre es por su rebeldía. Crié hijos, Isaías 1, y me fueron rebeldes. Pero Jesús nos enseña cuando ustedes se dirijan a Dios cómo deben hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos. Y el testimonio más grande es el Espíritu Santo en los creyentes. ¿Qué es? Abba, Padre. Amén. Dentro de nosotros, pero hay un reino frente a nosotros. ¿Qué es esto? ¿Ese es el reino? No. Este no es, aquí es, era para probar. Este es el reino. En el tiempo y en la historia de los hombres. Ahora, ¿por qué en el tiempo y la historia de los hombres? ¿Por qué? Porque donde fracasó Adán, el nuevo hombre o el nuevo Adán lo tiene que cumplir. Hebreos capítulo 2. Poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Aunque nos parezca un poquito ilógico, porque para mí, ¿por qué no te salvas y de un viaje al cielo? ¿No sería más lógico? ¿Nos libraríamos de tantas otras cosas? ¿Por qué en el tiempo y en la historia? Porque el Dios soberano trazó que en el tiempo y en la historia debe haber una retribución, debe haber un retorno, debe haber una restauración y debe haber un reinado sobre esta tierra, para que se cumplan los pactos que Dios hizo con David, con Abraham y el nuevo pacto. ¿Recreo?